Bienvenidos a este espacio donde exploramos ideas, historias y misterios que te harán ver el mundo con otros ojos. Si disfrutas descubrir lo que pocos se atreven a contar, suscríbete y acompáñanos en cada capítulo. Comenzamos. Imagina una caja cerrada, hermética, silenciosa, separada del mundo exterior. Dentro, un gato, también dentro, un mecanismo diabólico y elegante, un frasco de veneno, un contador Geiger y una pequeña cantidad de material radiactivo tan inestable, que tiene la misma probabilidad de desintegrarse o no en el transcurso de una hora. Si el átomo radiactivo se desintegra, activa el contador, rompe el frasco y el veneno mata al gato. Si no se desintegra, nada sucede y el gato vive. Ahora, cierra la caja y espera. Desde fuera no sabes qué ha pasado. No puedes mirar dentro sin alterar lo que ocurre. Entonces, ¿qué estado describe mejor la situación del gato? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿O, como propuso Erwin S.H. Eredinger en 1935 para exponer lo absurdo de ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿está vivo y muerto al mismo tiempo? Este es el famoso gato de S.H. Eredinger, un experimento mental que se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la física moderna y de la extraña lógica del mundo cuántico. La paradoja nace porque, en la física clásica, los sistemas tienen estados definidos, una pelota está aquí o allá, una lámpara está encendida o apagada, pero en el mundo cuántico, las partículas no tienen posiciones ni estados definidos hasta que se miden. Viven en superposición, existiendo en todos sus estados posibles, a la vez, descritos por una función de onda que colapsa solo cuando ocurre una observación. S.H. Eredinger formuló su gato no para defender esta visión, sino para mostrar su contradicción a, si llevamos esta lógica al mundo macroscópico, llegamos a un escenario ridículo, donde un gato puede estar simultáneamente vivo y muerto hasta que alguien mire. Esto no encajaba con el sentido común ni con la experiencia cotidiana. ¿Cómo puede algo estar en dos estados opuestos? Y sin embargo, la mecánica cuántica ha demostrado una y otra vez, experimentalmente, que la superposición es real a nivel subatómico. Los electrones pueden estar en dos lugares a la vez. Las partículas pueden elegir pasar por dos ranuras simultáneamente en el famoso experimento de la doble rendija. Lo que ocurre cuando escalamos esto a un gato es que chocamos contra nuestra intuición. No sabemos dónde termina lo cuántico y comienza lo clásico. El gato de S.H. Eredinger revela la frontera difusa entre la matemática elegante de la física y la brutalidad de la realidad. Plantea preguntas que aún hoy dividen a físicos, filósofos y metafísicos. ¿Qué significa observar? ¿La conciencia humana colapsa la función de onda? ¿O es el contacto con cualquier sistema macroscópico lo que destruye la superposición? Interpretaciones hay muchas. La interpretación de Copenhague, asociada a Niels Bohr y Heisenberg, sostiene que no tiene sentido hablar de un estado real antes de medir. El gato no está ni vivo ni muerto, ni ambas cosas, ni ninguna. La pregunta carece de sentido hasta que abrimos la caja. La realidad se define en el momento de la interacción. Por otro lado, la interpretación de los universos múltiples, propuesta por Hueveret, afirma que todos los resultados posibles ocurren, pero en universos paralelos. Al abrir la caja, no colapsas una posibilidad, sino que tú mismo te divides. En un universo, abres la caja y encuentras al gato vivo. En otro, muerto. Ambas versiones coexisten, pero en ramas distintas de una realidad más grande. Es fascinante y terrorífico. Cada decisión, cada evento cuántico, multiplica el universo en una red infinita de historias alternativas. Hay interpretaciones aún más extrañas. Algunas teorías sugieren que la conciencia misma desempeña un papel especial. ¿Qué es la mente? La que colapsa la superposición. Sin la mente, el universo permanecería como una maraña de probabilidades puras, sin hechos definidos. Otros sostienen que es solo una ilusión, que el colapso no existe, que la función de onda es solo una herramienta matemática, y que todo es determinista en un nivel profundo,
pero nuestra ignorancia le da un aspecto probabilístico. En cualquier caso, la paradoja del gato no se limita a la física. Se ha convertido en un símbolo cultural, un icono que aparece en literatura, cine, arte, humor. El gato de S.C.H. Eredinger es el emblema de la ambigüedad, de lo que es y no es, de la incertidumbre, que define nuestra condición, porque, en el fondo, cada uno de nosotros es un poco ese gato. Vivimos en cajas conceptuales, sin saber qué hay afuera. Nos debatimos entre lo que podría ser y lo que es, entre la superposición de nuestros sueños y la colisión con lo real. Cada decisión que tomamos, cada camino que descartamos, cada que habría pasado si, nos recuerda que la vida, como la mecánica cuántica, está hecha de posibilidades que colapsan solo cuando elegimos. Abrir la caja es inevitable, es enfrentarse al hecho consumado, es transformar la incertidumbre en certeza, el potencial en acto, pero cada caja que abrimos deja cerradas otras miles, y en cada rincón de lo que no vivimos, quedan gatos que nunca sabremos si respiraron o no. El gato de S.C.H. Eredinger es más que un problema físico, es una metáfora de la conciencia. Nos enseña que lo que vemos cambia lo que vemos, que el observador no está separado del mundo, sino que lo define, que cada mirada crea una realidad, y, en un sentido poético, nos recuerda que la paradoja, la contradicción y la ambigüedad no son errores de la naturaleza, sino pulsos de su misterio más profundo. Imagina a dos hermanos gemelos, idénticos al nacer, idénticos en su biología, idénticos en su edad, idénticos en cada célula y cada risa de infancia, pero un día uno de ellos sube a una nave espacial capaz de viajar a velocidades cercanas a la de la luz, mientras el otro se queda en la Tierra. La nave parte y cruza la oscuridad, se aleja durante años luz, gira, desacelera, regresa. Para el viajero, tal vez solo pasan unos pocos años. Para el que se queda, décadas. Cuando el gemelo astronauta vuelve y pone un pie en la misma Tierra, que lo vio despegar, se encuentra cara a cara con su hermano, pero ya no son iguales. El que se quedó en la Tierra ha envejecido, tiene arrugas, tal vez nietos, tal vez achaques. El viajero, en cambio, conserva la juventud congelada de quien viajó rozando el límite de la luz. Este es el corazón de la famosa paradoja de los gemelos, formulada para ilustrar uno de los efectos más extraños y a la vez más demostrados de la relatividad especial de Albert Einstein, la dilatación del tiempo. Según la teoría, el tiempo no es absoluto, no hay un reloj universal que marque los segundos igual para todos. El tiempo es relativo a la velocidad a la que te mueves. Cuanto más rápido viajas, más lentamente fluye tu tiempo en comparación con el de alguien que permanece en sus relojes porque, viajando a altas velocidades, experimentan este efecto, y si no lo hicieran, sus datos serían imprecisos. Pero la paradoja de los gemelos va más allá de un cálculo técnico, nos golpea la intuición, porque según la relatividad del movimiento, cada uno podría decir que el otro es quien se mueve. Entonces, ¿por qué no envejecen ambos menos que el otro? La clave está en que no hay simetría perfecta, uno de los gemelos cambia de sistema, de referencia, el viajero acelera, frena, invierte rumbo, y en esos momentos rompe la equivalencia. La aceleración, ese tirón del motor que curva la trayectoria, rompe la simetría de la relatividad especial pura. Ahí interviene la relatividad general, porque la aceleración y la gravedad están conectadas. Toda aceleración implica una especie de campo gravitatorio local. Por eso, cuando el gemelo viajero regresa, su reloj ha marcado menos tiempo. Lo paradójico se disuelve en la física, pero no en nuestra percepción, porque toca algo más profundo, nuestra relación con el tiempo y la simultaneidad. En la relatividad, no existe un presente absoluto. Lo que para uno ocurre ahora, para otro puede ser pasado o futuro, dependiendo de cómo se mueva. Así, la paradoja de los gemelos es una ventana a un universo donde el tiempo es flexible, maleable, moldeado por la velocidad y la gravedad. Pero más allá de la ecuación, es un poema sobre la separación, es una fábula de hermanos divididos por la velocidad,
de relojes que ya no laten juntos, de la imposibilidad de compartir el mismo ahora cuando rozas los límites de lo posible. Nos recuerda que el tiempo no es solo un concepto físico, sino una experiencia vivida, es la espera, la añoranza, la memoria de quien se quedó y envejeció mirando las estrellas. ¿Qué siente el gemelo que regresa? ¿Qué ve cuando observa a su hermano convertido en anciano? Cuando se mira al espejo y encuentra el reflejo de su juventud intacta. ¿No es, acaso, un viajero en el tiempo, pero no hacia el pasado, como en los mitos, sino hacia el futuro? Una máquina del tiempo real, construida no con fantasía, sino con la estructura misma del espacio-tiempo. La paradoja de los gemelos revela que la física, cuando se lleva al extremo, roza la filosofía, nos obliga a preguntarnos qué significa compartir una vida. Si el tiempo es relativo, ¿qué es un recuerdo compartido? Si el tiempo se estira y se encoge, ¿qué queda de lo que creíamos eterno? En un nivel práctico, estas ideas no son solo especulaciones, son la base de toda la tecnología de posicionamiento satelital, de experimentos que confirman que los muones, partículas subatómicas, viven más tiempo cuando se mueven casi a la velocidad de la luz. Cada día, la paradoja de los gemelos late silenciosa en la órbita de los satélites que guían nuestros mapas y teléfonos. Pero en un nivel más humano, nos devuelve a la pregunta esencial: ¿cómo medimos el tiempo? ¿Por relojes? ¿Por el pulso? ¿Por la memoria? ¿Por la mirada de un hermano que un día se fue y volvió siendo el mismo, pero diferente? La paradoja de los gemelos no se resuelve, se habita. Es un recordatorio de que el universo no siempre cabe en nuestra intuición, de que la realidad es más extraña que la ficción, de que, incluso cuando creemos haber domesticado el tiempo con rutinas y calendarios, hay regiones del cosmos y de la mente donde el tiempo se pliega como un papel y nos muestra que somos solo viajeros, siempre desplazándonos entre un segundo y otro, sin certeza de que ese segundo signifique lo mismo para todos. Y tal vez ahí esté su enseñanza más poética, que cada instante es relativo, frágil y único, que incluso si pudiéramos escapar del paso del tiempo, el amor, la memoria y la nostalgia seguirían anclándonos a quien se quedó, porque, al final, tal vez no importen tanto los relojes que se adelantan o se atrasan, tal vez lo que realmente cuenta es el vínculo invisible que, pese a toda relatividad, une a los gemelos, une a los que parten y a los que esperan, une a quienes, en medio de un universo que dobla el tiempo, siguen creyendo en la promesa de volver. Imagina una partícula minúscula, tal vez un electrón, viajando por el vacío cuántico. En su camino se alza una barrera, una pared de potencial, una colina de energía demasiado alta para que la partícula la supere, si la vemos con ojos clásicos. En la física de Newton, si no tienes energía suficiente para subir la colina, simplemente no pasas, chocas, rebotas, te detienes. No hay negociación. Pero en el extraño reino de la mecánica cuántica, la partícula no es solo un punto definido con una trayectoria exacta, sino también una onda de probabilidad, una nube difusa de posibilidades. Y esa nube, por más que choque contra la barrera, no termina abruptamente en su superficie. Se extiende un poco dentro, se filtra, como un susurro que cruza un muro sólido. Y si la barrera es lo bastante delgada, aunque sea energética, no física, hay una probabilidad real, mensurable, de que la partícula aparezca al otro lado, como si hubiera perforado la pared sin tener la fuerza para romperla. Es como ver una pelota rodar hacia una colina demasiado alta, y en lugar de detenerse y rodar hacia atrás, desaparecer un instante y reaparecer mágicamente al otro lado. Así de contraintuitivo, así de verdadero. Este fenómeno se llama efecto túnel cuántico, y no es una curiosidad académica, es uno de los pilares del universo como lo conocemos. Sin él, el Sol no brillaría, porque la fusión nuclear que convierte el hidrógeno en helio y libera la energía que nos calienta depende de que protones, que deberían repelerse por su carga positiva, atraviesen barreras de potencial, gracias al túnel cuántico. Sin él, tecnologías como los microscopios de efecto túnel, que nos permiten ver átomos individuales,
no existirían los diodos, los transistores, incluso ciertos tipos de radiación que escapan de núcleos atómicos. Se deben a este salto imposible. Pero lo que realmente fascina no es solo su utilidad, sino su mensaje filosófico. El universo, en su base más íntima, no se comporta como una máquina rígida de causa y efecto, sino como un tapiz de probabilidades donde lo imposible, o, mejor dicho, lo improbable ocurre sin pedir permiso. El túnel cuántico nos obliga a ver la realidad no como un conjunto de certezas inquebrantables, sino como un campo de potencialidades que se actualizan en momentos imprevisibles. Cada partícula que tunea, que se filtra, que se salta la barrera, es un recordatorio de que incluso la física más firme tiene resquicios de misterio. Y eso resuena con nosotros, seres que también encontramos muros a cada paso, límites de lo que creemos poder hacer, muros sociales, muros mentales, muros de miedo. El efecto túnel nos dice, casi como una metáfora, que a veces la realidad permite un atajo invisible, un cruce que la lógica no explica pero la naturaleza autoriza. En la práctica, nadie puede predecir exactamente cuándo una partícula hará el túnel, solo podemos calcular la probabilidad. Y sin embargo, de esa probabilidad nace lo sólido, lo tangible, la chispa que sostiene la vida. Cada chispa de fusión en el corazón del Sol es un acto de túnel. Cada rayo de luz solar que llega a la Tierra lleva la firma de un electrón que hizo lo imposible. Quizá por eso el túnel cuántico se convierte, sin querer, en un símbolo de esperanza radical. Incluso lo que parece impenetrable puede ceder ante la insistencia de lo improbable. Incluso lo que parece un muro absoluto puede tener una rendija, un resquicio cuántico. Y así como las partículas ignoran la rigidez de la colina de potencial, tal vez nuestras certezas absolutas, sobre lo que somos capaces de lograr, sobre lo que otros nos dicen que es imposible, también merecen ser perforadas. En su paradoja, el túnel cuántico revela la naturaleza dual del universo, determinista en apariencia, pero profundamente abierto a la sorpresa. Nos recuerda que, en lo más profundo, la realidad no es una línea recta, sino una danza de probabilidades. Y en esa danza, cada partícula, cada átomo, cada estrella y cada ser vivo lleva dentro de sí una pizca de esa rebelión cuántica, la capacidad de atravesar límites, de saltar lo que parecía insalvable. Quizá, después de todo, somos, como, la materia misma portadores de la extraña posibilidad de hacer túnel cuando menos se espera. Imagina que sales una noche clara, te detienes bajo la inmensidad del cielo y miras hacia arriba. Ves puntos titilantes, constelaciones familiares, una vía láctea desvaneciéndose como un río de polvo y fuego, y, sin embargo, entre cada estrella hay oscuridad. Oscuridad profunda, infinita, abismal. Y aquí surge la pregunta que atormentó a astrónomos, filósofos y poetas durante siglos, que, si el universo es infinito, eterno y homogéneo, poblado por una cantidad incalculable de estrellas, ¿por qué la noche no brilla como el día? Este es el corazón de la paradoja de Olbers, formulada en el siglo XIX por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers, aunque intuida ya antes por Kepler y otros. En su forma más simple, plantea un cálculo escalofriantemente lógico. Si en cada dirección del cielo hay, tarde o temprano, una estrella, entonces la luz debería sumarse sin fin. El cielo entero debería ser una bóveda abrasadora, tan radiante como la superficie del sol. No debería haber noche, no debería haber oscuridad, y, sin embargo, la hay. Un manto negro y silencioso separa cada punto de luz. Un vacío aparente, tan familiar que olvidamos lo imposible que sería en un cosmos eterno y uniforme. La paradoja de Olbers es tan sencilla, como devastadora, sugiere que algo fundamental sobre nuestro universo no es como lo imaginábamos. Si la noche es oscura, que rompe el cálculo, durante siglos, se propusieron respuestas. Quizá la luz de estrellas lejanas se atenúe en su camino, pero la física de la propagación de la luz muestra que, aunque se debilite con la distancia, siempre habría otra estrella detrás. Quizá haya polvo interestelar que absorba la luz, pero ese polvo,
calentado por la radiación, terminaría reemitiendo la energía, y la noche seguiría siendo luminosa. La oscuridad persistente solo tiene una explicación que cambió para siempre: nuestra visión del cosmos. El universo no es eterno ni infinito en el tiempo tal como lo imaginaba la física clásica. Tiene una edad finita, un principio, un origen. El Big Bang, la luz de las estrellas lejanas, no ha tenido tiempo suficiente para llegarnos, porque el universo tiene solo unos 13.8 millones de años. Más allá de cierta distancia, simplemente, no vemos nada, porque no hay nada que ver, o porque la luz aún viaja hacia nosotros desde regiones tan remotas que jamás nos alcanzará. Además, el universo no es estático, se expande, y esta expansión estira la luz, la convierte en longitudes de onda más largas, desplazándola hacia el rojo y más allá, hasta microondas y ondas de radio. Es por eso que no vemos un cielo radiante, sino que, entre las estrellas, el vacío vibra con un susurro fósil, la radiación cósmica de fondo, un eco frío del Big Bang, que llena el universo de un murmullo térmico casi imperceptible a nuestros ojos, pero detectable con instrumentos que revelan ese brillo antiguo. Así, la paradoja de Olbers se convierte en una clave. La noche oscura es la huella de un cosmos dinámico, en expansión, con un nacimiento y, quizás, un final. El cielo negro es un recordatorio de que el universo no es un escenario eterno e inmóvil, sino un proceso, un latido que se aleja de su origen primordial. En su oscuridad late la evidencia de nuestra historia cósmica, pero la paradoja no es solo un problema resuelto por la física, es también una invitación poética a mirar la noche de otro modo. Cada sombra entre estrellas es el límite de nuestro tiempo, el borde de nuestro alcance, la frontera donde la luz aún no ha tenido oportunidad de llegarnos. Cada noche oscura es, en realidad, un mensaje. La oscuridad es la distancia entre lo que somos y todo lo que aún no vemos. En su silencio hay promesas. En su vacío hay semillas de luz viajando hacia nosotros desde galaxias que apenas despiertan. Algún día, en un futuro tan lejano que nuestra especie apenas puede soñarlo, la noche será distinta. Quizás para entonces, la expansión haya estirado tanto la luz que incluso la radiación de fondo desaparezca, dejando un frío absoluto y un cielo más oscuro aún. O tal vez la conciencia humana, o lo que venga después, haya encendido otras luces, estrellas artificiales, faros cósmicos, que conviertan la noche en un océano de señales. La paradoja de Olbers nos recuerda que lo que parece vacío nunca lo está del todo, que la oscuridad no es carencia de luz, sino espera de luz, que, en un cosmos finito y joven, mirar la noche es mirar el pasado y la promesa de lo que aún nos falta por descubrir, y que, cada vez que levantamos la vista, la oscuridad del cielo nos susurra una paradoja resuelta por la ciencia, pero jamás agotada por la poesía. Imagina que contemplas el universo como si fuera una esfera sin centro, una extensión sin borde que se expande desde un punto que no está en ningún lugar, porque fue todo lugar a la vez, el Big Bang. Ahora imagina que ese universo visible es solo una fracción de algo mayor, que lo que puedes ver, ese círculo inmenso de galaxias, cúmulos y radiación de fondo, está limitado no por telescopios ni por la potencia de tus ojos, sino por la propia naturaleza de la luz y la velocidad finita con la que viaja. Ese límite es el horizonte cósmico, la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el inicio del universo. Es el borde de lo observable, una frontera más conceptual que física, un recordatorio de que lo que hay más allá, si es que hay algo, permanece para siempre oculto tras un velo de oscuridad y silencio. Pero aquí surge la paradoja del horizonte cósmico. Cuando observamos la radiación cósmica de fondo, ese murmullo fósil del universo infantil que viaja desde hace casi 13.8 millones de años, encontramos algo desconcertante. Su temperatura es extraordinariamente uniforme, casi idéntica en todas direcciones, con variaciones tan minúsculas que apenas se detectan. Dos puntos del cielo opuestos, separados por distancias tan vastas que, según la teoría clásica,
nunca habrían podido hablarse, tienen la misma temperatura, la misma huella térmica de la gran explosión. Pero, ¿cómo lograron sincronizarse esas regiones si nunca estuvieron en contacto causal? Si nada viaja más rápido que la luz, ¿cómo es que estas zonas remotas se equilibraron para compartir exactamente el mismo estado? La paradoja del horizonte cósmico es esta grieta en nuestra comprensión. Zonas desconectadas del universo temprano muestran una coherencia que no deberían tener. Es como si dos personas, encerradas en habitaciones opuestas y sin comunicación posible, pintaran un cuadro idéntico sin verse nunca. La paradoja apuntaba a un vacío en la cosmología clásica, un signo de que faltaba una pieza. La respuesta propuesta es uno de los conceptos más audaces de la física moderna, la inflación cósmica. Según esta teoría, en los primeros instantes, una fracción inimaginablemente pequeña de segundo después del Big Bang, el universo se expandió a una velocidad exponencial, mucho más rápida que la luz misma sin violar la relatividad. Porque la expansión del espacio no es un objeto que se mueva dentro del espacio, sino el espacio mismo estirándose. Durante esa inflación, regiones que estaban en contacto térmico pudieron igualar su temperatura, sus características, su estructura. Luego, la expansión inflacionaria separó esas regiones a distancias tan enormes que hoy parecen inconexas. Es decir, la uniformidad de la radiación de fondo es un fósil no solo del Big Bang, sino de un universo que se infló de pronto como una burbuja cuántica, llevando consigo una coherencia que hoy observamos como un eco imposible. La paradoja del horizonte cósmico, resuelta parcialmente por la inflación, sigue abierta en otros sentidos, porque plantea preguntas vertiginosas sobre lo que jamás veremos. Más allá de nuestro horizonte observable podría haber regiones del espacio tan vastas que toda nuestra Vía Láctea sería un punto perdido en una inmensidad mayor. Puede haber otros horizontes, otras burbujas, otros universos, cada uno con sus propias leyes físicas, su propia coherencia, pero jamás podremos confirmarlo. La luz no ha tenido tiempo de traernos ese mensaje, ni lo tendrá. El horizonte cósmico se aleja cada segundo por la expansión acelerada. Es un muro que retrocede mientras tú caminas hacia él, siempre prometiendo un más allá que nunca se deja alcanzar. En este sentido, la paradoja no es solo física, es existencial. Nos recuerda que todo lo que sabemos, nuestras teorías, nuestros modelos, nuestra física de partículas y galaxias está confinado dentro de un globo de luz que lleva viajando miles de millones de años. Más allá de esa frontera, nuestras ecuaciones pueden imaginar, pero jamás confirmar. Hay un límite infranqueable entre lo que podemos conocer y lo que permanece, para siempre, detrás del horizonte. La paradoja del horizonte cósmico nos enseña que vivimos dentro de una burbuja de información, un capullo de luz que define nuestra visión del cosmos. Nos obliga a aceptar que hay un afuera que, tal vez, jamás dejará de ser un misterio, y, paradójicamente, ese límite hace aún más valiosa la franja de universo que si podemos tocar con telescopios, satélites y radiotelescopios, porque cada fotón que cruza ese umbral y entra en nuestros instrumentos es un mensajero del borde del tiempo. Mirar el horizonte cósmico es mirar la infancia del cosmos, es ver, en la oscuridad manchada de microondas, la huella de un fuego primordial que unió regiones lejanas en una danza silenciosa de temperatura y expansión. La paradoja del horizonte cósmico es, en última instancia, una puerta sellada, pero también una invitación a imaginar, a teorizar, a intuir que nuestro universo visible es solo una página de un libro cuya última hoja siempre está por escribirse. Imagina el mundo subatómico como un reino de bruma y posibilidades, donde un electrón no está aquí ni allá, sino en todos los lugares posibles al mismo tiempo, descrito por una función matemática llamada función de onda. Antes de que lo midas, ese electrón no tiene una posición definida, es una superposición de probabilidades, una nube de quizás flotando en un mar de incertidumbre. Pero cuando colocas un detector, cuando decides observar, algo ocurre, esa nube colapsa,
la superposición se derrumba y el electrón aparece, puntual, como si hubiera elegido un lugar para materializarse justo en el instante en que posaste tus ojos o tu instrumento sobre él. ¿Qué fuerza mágica transforma la probabilidad en hecho? ¿Qué vínculo secreto conecta el acto de observar con la realidad misma? Este es el problema de la medida cuántica, un enigma en el corazón de la mecánica cuántica desde su nacimiento. A principios del siglo XX, según la ecuación de SSH-Eredinger, la función de onda evoluciona de forma perfectamente predecible y determinista, hasta que medimos. Entonces, de pronto, ocurre algo que no podemos describir con la misma ecuación, la función colapsa y surge un valor definido. Pero, ¿qué es realmente este colapso? ¿Es un proceso físico real? ¿O es solo una actualización de nuestro conocimiento? ¿El electrón decide dónde estar solo porque lo miramos? ¿O siempre estuvo allí, y la probabilidad era solo ignorancia? La interpretación de Copenhague, defendida por Niels Bohr y Werner Heisenberg, dice que no tiene sentido preguntar dónde está una partícula antes de medirla. El acto de medir es lo que da realidad a las propiedades. La naturaleza no es algo concreto hasta que interactuamos con ella. Una posición no es una posición hasta que la definimos mediante un experimento. Esta postura, radical y minimalista, evita preguntas sobre qué ocurre realmente detrás de la ecuación. Pero para otros físicos, como Einstein, esto era inaceptable. Einstein preguntaba, ¿realmente crees que la luna no existe si nadie la mira? Su famoso Dios no juega a los dados era una protesta contra la idea de que la realidad fuera fundamentalmente indeterminista y dependiente del observador. Para él, el colapso debía ser una ilusión, un signo de que faltaba algo en la teoría, variables ocultas, un mecanismo más profundo aún desconocido. Décadas después, John Bell demostró mediante sus teoremas que cualquier explicación que use variables ocultas locales no puede reproducir todas las predicciones de la mecánica cuántica. Los experimentos, una y otra vez, confirman el extraño poder de la superposición y la correlación a distancia, la famosa entrelazamiento cuántico, donde medir una partícula afecta instantáneamente a otra, sin importar cuán lejos esté. Así, el problema de la medida se vuelve más inquietante. Algunos proponen que la conciencia juega un papel especial, que es la mente del observador la que hace colapsar la función de onda. Otros creen que no hay colapso real, sino que cada posible resultado se realiza en universos paralelos, la interpretación de los muchos mundos de Hueveret. Según esta idea, cada medición abre una rama de realidad. Tú ves el electrón, aquí en un universo, y en otro tú lo ve allí. No hay colapso, hay un multiverso que se bifurca incesantemente. Para otros, como los defensores de la decoherencia cuántica, la clave no está en el observador, sino en el entorno. Cuando un sistema cuántico interactúa con el mundo macroscópico, su coherencia se dispersa, y la superposición se vuelve imperceptible, creando la ilusión de un colapso. Es una explicación elegante, pero aún deja preguntas abiertas. ¿Por qué vemos solo un resultado? ¿Por qué nuestra experiencia es clásica si la ecuación permite infinitas ramas? El problema de la medida cuántica es más que una curiosidad técnica, es un recordatorio de que la realidad no siempre encaja en nuestras categorías, que mirar no es pasivo, sino que cambia lo mirado, que el mundo profundo no es sólido ni puntual, sino una danza de potencialidades que se vuelve materia solo cuando nos acercamos. Es un espejo de nuestra propia relación con lo desconocido, que somos nosotros, sino observadores que colapsan sus propias posibilidades a cada decisión, en cada elección de vida. Algo parecido a un colapso ocurre entre las infinitas rutas que podrías tomar. Solo una se vuelve real. Quizá, como en la física cuántica, cada uno de nosotros es también una nube de historias potenciales, colapsando paso a paso, mirada a mirada. El problema de la medida cuántica nos recuerda que tal vez la realidad no es un objeto allí fuera, esperándonos intacta, sino una conversación perpetua entre la pregunta y la respuesta, entre lo que existe y lo que somos capaces de ver. Imagina retroceder en el tiempo, no años, no siglos,
no millones de años, sino muchísimo más allá, cruzando galaxias que aún no existen, apagando estrellas antes de que ardan, cerrando las puertas del espacio que se expande, hasta llegar a un instante tan radicalmente pequeño que casi se disuelve en la nada, el tiempo de Planck. Un instante de tal brevedad que escribirlo es casi una ofensa a la magnitud de lo que significa 10 elevado a la menos 43 segundos, un 1 seguido de 43 ceros decimales, un latido tan breve que la mente humana no puede abrazarlo con la imaginación. Sin sentir vértigo, antes de ese instante, todo lo que entendemos como tiempo deja de tener sentido. Antes de ese fragmento mínimo, ni siquiera tenemos derecho a usar palabras como antes, porque el tiempo, el que llena los relojes, los calendarios y la memoria no existía como lo concebimos. El tiempo de Planck es la frontera que marca el inicio del universo observable, el umbral que separa la física que podemos describir de la física que apenas intuimos. Es el momento en que la gravedad, la mecánica cuántica y la relatividad general se entrelazan en una danza tan extrema que nuestras ecuaciones se rompen, colapsan, nos devuelven paradojas, infinitos, singularidades. Es el muro contra el que choca nuestra sed de certeza. Detrás de ese muro, todo es posibilidad, espuma cuántica, fluctuaciones tan violentas que el espacio mismo burbujea y se rasga en geometrías imposibles. Para los físicos, hablar del tiempo de Planck es hablar del instante en que todo estaba contenido en nada, una concentración de energía, temperatura y densidad absoluta, donde las leyes que rigen galaxias, partículas y la vida misma estaban comprimidas en un susurro sin forma. Si quieres imaginarlo, piensa en un grano de polvo, luego reduce ese grano 1000 billones de veces y colócalo en la palma de tu mano. Aún así, estarías lejos de entender la escala. El universo entero, toda su energía, toda su materia, toda su curvatura espacio-temporal, toda la semilla de las galaxias, las estrellas, los planetas, tu cuerpo, tus recuerdos, tus dudas, tu voz leyendo estas líneas, todo estaba comprimido. Ahí, en un estado tan caliente y denso que incluso la palabra densidad se retuerce y se rinde. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió cuando la primera fracción de segundo empezó a correr? ¿Por qué corrió? ¿Qué reloj invisible midió la primera gota de duración? Los físicos saben modelar lo que ocurrió después, tras el tiempo. De Planck, el universo se expandió de forma inconcebible, se enfrió lo bastante para permitir la formación de partículas elementales, QARKS, electrones, neutrinos. Un parpadeo después, esas partículas se agruparon en protones y neutrones, y más tarde en átomos de hidrógeno y helio. Millones de años después, la gravedad comprimió nubes de gas en soles y galaxias, y muchísimo más tarde, en un brazo, espiral de una galaxia cualquiera, un planeta de roca permitió que la conciencia se encendiera y se preguntara de dónde viene. Pero antes de todo eso, en ese intervalo de Planck, la física se queda muda. La relatividad general, que describe cómo la materia curva el espacio y cómo el espacio dicta el movimiento de la materia, no se lleva bien con la mecánica cuántica, que describe el comportamiento fantasmal de partículas infinitesimales. Cada una, por separado, es hermosa y precisa, pero juntas se comportan como dos lenguas que no comparten gramática. Para describir el tiempo de Planck, necesitaríamos una teoría de la gravedad cuántica, algo que aún no tenemos del todo, una ecuación que una la relatividad con lo cuántico en un solo marco coherente. La teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles, múltiples hipótesis intentan acariciar esa frontera, pero todas tropiezan con la vastedad de lo desconocido. Así, el tiempo de Planck es un recordatorio brutal. La ciencia, tan poderosa, tan implacable, también tiene un horizonte, un punto donde la fe ciega en la ecuación debe ceder el paso a la imaginación radical, a la intuición, a la humildad. Es la grieta por la que se asoma la pregunta, ¿qué había antes? ¿Qué puso en marcha el motor de todo lo que existe? ¿Qué mecanismo, qué chispa, qué vacío fecundo encendió el universo? Algunas teorías hablan de fluctuaciones del vacío cuántico, burbujas de universo surgiendo y desapareciendo,
un multiverso sin principio ni final. Otras proponen un rebote cósmico, un universo anterior colapsa, se pliega en una singularidad. Y de esa muerte brota el Big Bang de un nuevo universo. Cada propuesta extiende la física más allá de su límite observable, pero ninguna puede comprobarse de forma directa, y ahí reside lo sublime. El tiempo de Planck no es solo un valor numérico, es un abismo filosófico, un recordatorio de que la existencia tiene un umbral, y que incluso la palabra inicio es insuficiente para describirlo. Los místicos lo intuyen como un acto de creación, los científicos como un campo de fluctuaciones cuánticas, los poetas como un latido primigenio, y tú, que escuchas o lees esto, eres la conciencia que, nacida de esa chispa, regresa en preguntas a rozar su origen. Quizá nunca podamos perforar del todo ese velo, quizá la física, cuando logre describirlo, solo cambie la forma de la pregunta, pero mientras tanto, el tiempo de Planck sigue ahí, como un susurro en la frontera del entendimiento, invitándonos a imaginar, a recordar que todo, incluso tu próximo pensamiento, contiene una semilla de ese instante primero, y que cada segundo, ¿qué pasa? Cada átomo que vibra, cada sinapsis que chispea, es, de algún modo, una forma de honrar el fuego blanco de aquel momento inimaginable donde el tiempo, ese océano en el que flotamos, aprendió a fluir. Imagina por un momento que sostienes en tus manos una taza de café humeante. El vapor se eleva en espirales delicadas, choca contra la fría mañana, se dispersa, se pierde, mientras el líquido oscuro, que al principio estaba tan vivo, tan caliente, tan vibrante, inevitablemente cede su calor al aire, al mármol de la mesa, a la piel de tus dedos, a la habitación entera, hasta volverse tibio, luego frío, luego una masa inerte de líquido que ya no te reconforta. Y en ese pequeño gesto cotidiano se esconde una de las verdades más severas y asombrosas de todo lo que existe: la entropía crece, el calor se reparte, la energía útil se desgasta, el orden cede ante el desorden, la diferencia se iguala, porque la segunda ley de la termodinámica no es solo una regla técnica para ingenieros o físicos, es la flecha oculta que apunta hacia adelante en un universo cuyas ecuaciones fundamentales, paradójicamente, son reversibles en el tiempo, como un guión que se puede leer de atrás hacia adelante sin violar ninguna gramática. En la escala de átomos y partículas, las interacciones son perfectamente simétricas. Una colisión de dos átomos podría grabarse y reproducirse al revés, y la física pura no protestaría, porque las fuerzas fundamentales no distinguen entre ayer y mañana. Pero en la escala de lo grande, de lo cálido, de lo vivo, de lo humano, esa reversibilidad se quiebra. Cuando una gota de tinta cae en un vaso de agua cristalina, la tinta se disuelve y colorea todo, expandiendo su pigmento hasta teñir cada molécula de agua, pero jamás verás esa tinta volver a reunirse en una gota perfecta, flotando intacta como si nunca hubiera tocado el agua. El calor fluye de lo caliente a lo frío, jamás al revés sin intervención. Las montañas se erosionan, las casas se derrumban si no se mantienen, los cuerpos envejecen, la vida combate la entropía solo robando energía del exterior, consumiendo diferencia, quemando alimento, quemando combustibles fósiles, quemando estrellas. Así funciona la paradoja. La física en su nivel microscópico permite imaginar universos que giran hacia atrás, pero la termodinámica, que surge de esa misma base, dicta que todo va hacia adelante, hacia el equilibrio térmico, hacia la muerte térmica, hacia un estado final en el que toda la energía se reparte tan perfectamente que ninguna diferencia de temperatura quede para encender una chispa de trabajo, de movimiento, de vida. Es una paradoja tan profunda que tocó el corazón de filósofos como Boltzmann, que se atrevió a describirla con una fórmula grabada hoy en su tumba: S log W, donde S es la entropía, W es el número de microestados posibles de un sistema. Entropía no es solo caos, es probabilidad. Es la medida de cuántas configuraciones puede adoptar un sistema sin violar la energía total.
Un cristal perfecto tiene baja entropía porque cada átomo ocupa un lugar definido. Un gas caliente tiene alta entropía porque sus átomos revolotean caóticamente, chocan, se dispersan, mezclan sus historias. Cada segundo que pasa, la entropía crece porque es más probable que el sistema adopte estados más desordenados que ordenados. Hay infinitas maneras de que las cartas estén revueltas, y muy pocas de que estén ordenadas. Y ahí nace la flecha del tiempo. La irreversibilidad no viene escrita en las ecuaciones, sino en la estadística de lo posible. Pero entonces la paradoja se hace más oscura. Si todo tiende a la entropía máxima, ¿cómo es posible que exista la vida, que parece un remolino local de orden, una isla de complejidad que desafía la marea del caos? La respuesta es tan delicada como grandiosa. La vida no viola la segunda ley, la confirma. Cada ser vivo es una máquina exquisita para devorar orden de su entorno y devolverlo en forma de calor disipado. Un árbol ordena carbono, oxígeno, nitrógeno, construye hojas, madera, flores, pero lo hace usando la energía de un sol que quema su núcleo a 15 millones de grados, liberando fotones que viajan millones de años para estrellarse en la corteza de ese árbol, que los convierte en azúcares, en savia, en frutos que caen, se pudren, alimentan hongos, insectos, bacterias. El orden local es una deuda global. La entropía total crece siempre. La paradoja del calor y la entropía no es solo física, es filosófica. Describe un universo que, en su núcleo, parece dirigirse hacia la uniformidad, la igualdad térmica, la muerte térmica, y sin embargo de esa tendencia emergen galaxias, soles, planetas, conciencia. Boltzmann mismo se preguntó si toda la complejidad del cosmos podría ser solo una fluctuación estadística gigantesca en un mar eterno de entropía máxima, un capricho improbable que da a luz temporalmente a estrellas, a humanos, a preguntas como esta, antes de volver a perderse en el océano del desorden. Hoy sabemos que no es tan simple. La expansión del universo, el enfriamiento constante del fondo cósmico, la gravedad que agrupa la materia en estructuras, todo conspira para que la entropía pueda crecer y, sin embargo, generar sorpresas locales, de complejidad, pero el principio es el mismo, el calor se reparte, siempre se reparte. Una central eléctrica, una célula, un motor, un cuerpo humano, todos funcionan porque existe una diferencia de temperatura que se puede explotar. Cuando esa diferencia se iguala, la máquina se detiene, el trabajo cesa, la historia termina. La paradoja del calor y la entropía es la paradoja del tiempo mismo. Sin entropía, no habría dirección, no habría pasado ni futuro, solo un presente reversible, sin memoria, sin nacimiento ni muerte. Lo que llamamos flecha del tiempo no está escrita en las estrellas, está escrita en la estadística de átomos chocando, en el café que se enfría, en la ceniza que no vuelve a ser llama, y sin embargo, aquí estamos, organizando moléculas para pensar, escribir, amar, construir ciudades, encender hornos, encender ideas, alimentando pequeños fuegos que roban tiempo a la entropía mientras pueden. Quizá, en lo profundo, cada acto de creación, cada poema, cada palabra susurrada de madre a hijo, cada amanecer que nos encuentra vivos, es un pequeño incendio que arde contra la paradoja, una chispa que se alimenta de la flecha del tiempo para recordar que, aunque el frío gane siempre, el calor, por un momento sabe soñar. Imagina una pantalla, un haz de luz, una lámina con dos rendijas delgadas como hilos de plata, un laboratorio oscuro donde un físico, o tal vez tú mismo, por un instante observa cómo la luz, lanzada hacia esas dos rendijas, dibuja en la pared del fondo una serie de franjas claras y oscuras, un patrón de interferencia que parece casi una onda pintando sombras con pincel invisible. Este es el corazón del experimento de la doble rendija, concebido por Thomas Young a principios del siglo XIX para demostrar que la luz no era solo un flujo de partículas, como pensaba Newton, sino también una onda que podía interferir consigo misma, sumar sus crestas, anular sus valles, crear ritmos de luz y sombra,
Y así quedó establecido durante mucho tiempo, la luz es una onda. Pero la historia no se detuvo ahí, porque cuando llegaron los albores del siglo XX, la física cuántica irrumpió como un relámpago para recordarnos que nada en el universo es tan simple como parece. La luz, descubrieron, se comporta también, como partículas, fotones, cuantos discretos de energía. Y aquí empieza la paradoja, porque si lanzas la luz como un chorro de fotones uno por uno, deberías esperar que se comporten como proyectiles, pasan por una rendija o por la otra, impactan en la pantalla, dibujan dos bandas, dos huellas claras, como si lanzaras canicas. Pero no es eso lo que ocurre. Lo asombroso es que incluso si lanzas un solo fotón cada vez, como si enviaras mensajeros solitarios hacia un destino, con paciencia infinita, estos fotones, uno tras otro, construyen en la pantalla el mismo patrón de interferencia que delata una onda, franjas claras y oscuras alternas, como si cada fotón hubiera pasado por ambas rendijas a la vez, interferido consigo mismo y decidido dónde aterrizar según la superposición de probabilidades. Esta imagen es tan desconcertante que redefine lo que entendemos por realidad. ¿Cómo puede una partícula indivisible pasar por dos caminos a la vez? ¿Qué significa camino cuando nadie mira? Los físicos probaron a ser más curiosos. Colocaron detectores diminutos en cada rendija para espiar el fotón, para saber por cuál de las dos pasó. Y aquí ocurre la parte que convirtió a la doble rendija en una leyenda de la física cuántica. Al observar el camino, el patrón de interferencia desaparece, y los fotones se comportan como partículas, dos bandas claras, sin franjas de interferencia. Es como si el universo dijera, mientras no preguntes, me comporto como onda. Cuando preguntas, me obligas a elegir y colapso en partícula. Es la esencia del principio de complementariedad de Bohr y del misterio del colapso de la función de onda. Nadie sabe exactamente qué significa observar. ¿Es un aparato? ¿Es la conciencia humana? ¿Es la interacción con el entorno? ¿Qué fuerza convierte la bruma de probabilidades en un hecho puntual? El experimento de la doble rendija es tan perfecto y perturbador porque pone en evidencia esa grieta en nuestra intuición. La realidad, a nivel cuántico, no es algo fijo que existe independiente de nosotros, sino un tapiz de posibilidades que solo se vuelve sólido cuando lo miramos, cuando lo medimos, cuando lo nombramos. Algunos físicos, siguiendo la interpretación de Copenhague, aceptan este misterio como un límite. La pregunta por qué hace la partícula antes de ser observada carece de sentido. Otros, como Einstein, protestaron, Dios no juega a los dados, pero cada intento de darle una explicación clásica se estrella contra el muro de los experimentos, las pruebas de Bell, las partículas entrelazadas, la de coherencia, la matemática rigurosa que dice, no hay variables ocultas locales que puedan salvar la intuición. Algunos, como Hueveret, respondieron con la interpretación de los muchos mundos. Cada vez que la partícula pasa por la doble rendija, el universo se divide, generando múltiples historias paralelas donde la partícula elige cada camino, y cada detector ve una versión coherente, un multiverso burbujeante que crece sin fin. Otros, con la interpretación de la decoherencia, dicen que el colapso es solo una ilusión, la interacción del fotón con el entorno dispersa las fases, borra la interferencia, y la onda de probabilidad no se destruye, solo se vuelve invisible. Pero la pregunta más profunda sigue ahí. ¿Es la realidad una onda de posibilidades que se pliega ante nuestra mirada? ¿Somos nosotros, con nuestra conciencia, los demiurgos que colapsan la niebla en forma? El experimento de la doble rendija es más que un experimento, es un espejo de la mente. Nos recuerda que lo que llamamos realidad no siempre cabe en las categorías del sentido común, que la partícula y la onda no son opuestos, sino dos rostros de lo mismo, que cada vez que eliges mirar, eliges definir, que la pregunta cambia la respuesta, y que, en lo profundo, tal vez el universo entero sea un diálogo incesante entre lo que existe y quien pregunta. Hoy, la doble rendija se repite en laboratorios con electrones, moléculas, hasta virus diminutos. La superposición se extiende,
a escalas cada vez mayores, empujando el límite entre lo cuántico y lo clásico. Y cada confirmación es un recordatorio de que, bajo la superficie sólida de tu mundo cotidiano, la realidad es una sinfonía de probabilidades. Cada átomo de tu cuerpo, cada electrón que salta entre neuronas, cada fotón que roza tu retina, vibra en ese territorio donde el todo y la parte, la partícula y la onda, el camino y la pregunta, coexisten. El experimento de la doble rendija, en el fondo, nos susurra una paradoja. Para saber cómo es el universo, debes mirar, pero mirar cambia lo que es, y quizá, como toda paradoja verdadera, su fuerza no está en ser resuelta, sino en recordarte que, cada vez que abres los ojos, estás colapsando una posibilidad infinita en una forma concreta. Un solo fotón golpea la pantalla, una sola rendija, un solo instante, y tú, ahí, testigo de la magia. Imagina que lanzas una piedra a un estanque tranquilo. El impacto genera ondas, círculos concéntricos que se expanden, chocan con la orilla, rebotan, arrastran hojas flotantes. Observas y sabes que el orden de los hechos es claro. Primero lanzas la piedra, luego se forma la onda, luego las hojas se mueven, causa y efecto. Toda nuestra experiencia cotidiana se apoya en esa secuencia. Un evento genera otro. El pasado produce el presente engendra el futuro, pero ahora imagina, que das un paso atrás y preguntas, ¿por qué el tiempo solo corre en una dirección? ¿Qué significa realmente que algo cause otra cosa? Aquí entra la paradoja de la causalidad, que surge como un eco inquietante desde la física moderna, la filosofía del tiempo y la lógica pura, si las leyes fundamentales, desde la mecánica newtoniana hasta la relatividad y la mecánica cuántica, son reversibles, ¿por qué nuestra experiencia de causa y efecto es tan unidireccional? ¿Por qué nunca vemos ondas converger espontáneamente para expulsar una piedra del agua, devolviéndola intacta a tu mano? En teoría, nada en las ecuaciones prohíbe tal proceso. Lo que lo impide es la flecha del tiempo, esa irreversibilidad, práctica anclada en la entropía, en la segunda ley de la termodinámica, en la expansión del universo mismo. Pero la paradoja se complica cuando la ciencia ficción y ciertos desarrollos teóricos nos obligan a imaginar escenarios aún más extraños. ¿Qué pasa si la causa depende de un efecto futuro? Imagina una máquina del tiempo, un mensaje enviado al pasado, un viajero que advierte a su yo de un accidente para evitarlo. Si el aviso llega y previene la tragedia, entonces nunca hubo accidente, por tanto nunca hubo aviso, entonces nunca se envió la advertencia, y sin embargo aquí estás, sano y salvo. ¿Qué causa qué? ¿El efecto creó la causa? Así nace el bucle causal, el nudo que desafía toda linealidad. Los físicos lo conocen como Closet-Timelike curves, curvas cerradas semejantes a líneas de tiempo predichas, por ejemplo, en soluciones de la relatividad general como los agujeros de gusano o los cilindros de Tipler. Matemáticamente, el espacio-tiempo permitiría caminos que vuelven sobre sí mismos. La causalidad se pliega como una hoja de papel, se cose, se retuerce. Pero si eso es posible, ¿cómo se evita la paradoja? Un ejemplo famoso es la paradoja del abuelo. Viajas atrás y evitas el nacimiento de tu abuelo. Si tu abuelo nunca nace, tú nunca naces, entonces nunca viajas atrás para impedirlo. Y sin embargo, algo debe suceder, la realidad no puede tolerar la contradicción. Algunos proponen la consistencia de Novikov, una conjetura que dice que el universo prohíbe cualquier suceso que produzca una paradoja. Los eventos se autorregulan. Si viajas atrás, algo siempre fallará para impedir que mates a tu abuelo. Tu arma se atascará, resbalarás, o descubrirás que nunca tuviste la intención de hacerlo. La causalidad circular se cierra sobre sí misma, sin violar la lógica, pero deja un sabor extraño. ¿Tenemos libertad en un bucle causal o solo somos piezas que giran atrapadas en la coherencia? La paradoja de la causalidad no se limita a la ciencia ficción. En la cuántica aparece de formas más sutiles, en experimentos como el retrodireccionamiento cuántico, donde decisiones de medición hechas en el presente
parecen elegir estados en el pasado. Algunos experimentos de entrelazamiento sugieren que la información puede correlacionarse sin importar la distancia o el orden temporal, desdibujando la frontera entre causa y efecto. Los fotones entrelazados cambian de polarización como si compartieran una conspiración instantánea, violando la intuición de que primero ocurre A y luego barrio. Y aún así, ninguna señal viaja más rápido que la luz. El límite relativista se respeta, pero nuestra idea de causalidad se deshace un poco cada vez que miramos demasiado cerca. Filosóficamente, la paradoja de la causalidad toca la médula de lo que significa ser libre. Si toda causa tiene una causa anterior, hasta el inicio de los tiempos, entonces tus pensamientos, tus elecciones, tu vida misma no son más que eslabones en una cadena ininterrumpida de causas y efectos que comenzó mucho antes de que nacieras. ¿Dónde se inserta la libertad si todo es consecuencia? Pero si introducimos la indeterminación cuántica, la probabilidad pura, el azar genuino, tampoco resolvemos la paradoja. Un acto puramente aleatorio no es libertad, es ruleta. Entre el determinismo absoluto y el azar ciego, la causalidad nos deja flotando, buscando grietas por donde pueda colarse la responsabilidad, el sentido, la narrativa que da forma a la existencia. Algunos filósofos, como David Hume, negaron la causalidad como fuerza real. Para él, solo vemos correlación, vemos que A precede a barrio y asumimos un lazo invisible de causa, pero lo que llamamos necesidad es un hábito mental, no un hilo físico. En la física contemporánea, muchos procesos se describen sin necesidad de invocar una flecha unívoca de causa y efecto. A veces, la ecuación describe correlaciones entre estados, sin comprometerse con cuál produce a cuál. Y sin embargo, nosotros, criaturas narrativas, organizamos la vida como una cadena causal, el llanto de un bebé, la voz de una madre, la chispa de un invento, la tragedia de una guerra. Todo encaja en un cuento, donde algo explica algo. La paradoja de la causalidad nos obliga a mirar el reverso. ¿Qué pasa si la historia no tiene autor? ¿Qué pasa si las causas se doblan, se enredan, se alimentan de efectos futuros? ¿Qué pasa si lo que hoy haces reescribe, de alguna forma profunda, la memoria del universo? Tal vez, como dijo Borges, el tiempo es un jardín de senderos que se bifurcan, un tapiz donde cada causa es también efecto, cada decisión reverbera hacia atrás y hacia adelante. Quizá la causalidad, lejos de ser una línea recta, es un círculo secreto que nos contiene, y en ese círculo, cada uno de nosotros, al lanzar una piedra, crea ondas que no solo se expanden, sino que tal vez, en alguna fisura del espacio-tiempo, regresan, rozan la mano que la soltó, y susurran que, en el fondo, el origen y el final siempre estuvieron bailando juntos.